Hoy, en 678, documento exclusivo parte 2. Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina, cuando Clarín comparaba a los centros de torturas con un spa. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros, con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. Crece el debate de ayer. Criticar solo por ego. Caparrós a favor de las medidas del gobierno, pero algo no le cierra. Este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme. Yo siento que este muchacho es un ególatra. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que está buscando cuando dice, estoy de acuerdo con esto, pero... y no dice nada que fundamente por qué no está de acuerdo? Yo a este tipo no lo respeto más. Yo a este no lo respeto más, así de una lo digo. Lo que nadie pregunta, y un capítulo de lujo. ¿Qué opinión le merece las reuniones que mantenían los torturadores en el caso Papel Prensa con Mañeto y Mitre? La verdad no sé de lo que me hablas. La verdad no entiendo la pregunta que me estás haciendo. No entiendo la pregunta que me estás haciendo. Ley de democratización de medios. La Corte desmintió a Clarín. Clarín, otro avance oficial. Buscan cambiar el orden de los canales de TV. Lo hace el gobierno al poner en vigencia la ley de medios a pesar de estar suspendida en la justicia. La reglamentación de una ley es consecuencia de una ley. A ver, una ley está en vigencia, aunque haya algún artículo suspendido por algún juez, no impide de ninguna manera reglamentar una ley. Nueva e igualitaria grilla televisiva. Nos parece natural que la señal del canal público esté por fuera del agrupamiento de las señales abiertas. Esto no es natural. Esto fue un capricho producto de mandar al fondo de la tabla de posiciones la señal del Estado. Entonces nosotros establecemos por la ley de la democracia que hay que agruparlas por género. TN, América 24, Crónica 26, C5, CN 23. Todas juntas. Porque la pluralidad en la información genera ciudadanía. Nuevas encuestas exacerban a Carrió. Imagínense 4 años más de Kirchner después de 1 y medio de Cristina. Imagínense 4 años más con Kirchner, con Moyano, con Dóvena. ¿Ah? La imagen positiva de Cristina es de 52,7%. Una encuesta de la consultora Ibarómetro indica que la presidenta tiene una imagen positiva del 52,7% en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah? Desconsolada, Lilita cae en nuevas inexactitudes. ¿No se dan cuenta que todo es una gran trampa, que nadie se quejó de la falta de papel? Diarioregistrado.com. El diario La Capital denunció ser víctima de una situación monopólica. El diario La Capital de Rosario del grupo Vila Manzano advirtió sobre las altas sumas de dinero que se requieren para adquirir el papel en el exterior ante la imposibilidad de hacerlo en papel prensa. La Capital paga el papel chileno, polaco, finlandés o ruso a $719 la tonelada. Papel prensa lo vende a 635, pero a Clarín y La Nación les cuesta aún más barato. Nadie se quejó de la falta de papel. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Inentendible. ¿Cómo para un medio tan amarillo como Perfil no es noticia que en plena crisis Macri aún sigue en Europa? En medio de la crisis educativa, se multiplican las críticas a Mauricio Macri por el viaje a Europa con su novia. Fer Iglesias halló el flanco débil de 678. Creo que desde luego el país está mejor que en el 2003. Para empezar, hago un balance no solo de 2010, sino como dijo Braga Menéndez, está claro que es una continuidad de lo que ha hecho Néstor Kirchner. Algunas medidas razonables que tomó Kirchner en los primeros meses, Corte Suprema de Justicia, renovar la agenda de derechos humanos, para poner dos en el tapete. Me cuesta seguirte porque no puedo dejar de pensar la cantidad de veces que voy a ver en 6, 7 y 8 la frase "el país está mejor que en el 2003" dicha por vos. Sí, podrían es poner... un gran titular. Reconoceme que es curioso, sí, efectivamente está mejor. El montaje de 6, 7 y 8 pasaron el partido Argentina y Alemania, empatamos 0-0 y la pelota la tenía siempre Argentina, porque agarraron los 5 minutos en que jugamos bien. La última de Mañeto. Algunos actores o gente del arte, y digamos, si tienen miedo, ¿no?, de participar o de expresarte, porque entonces decís, bueno, entonces yo no me van a difundir mi próxima obra. El diario más grande, de más tirada, ya directamente no me llama para hacer ningún tipo de promoción. Fue alguien... Eso no es casual. Y no creo que sea casual. No es casual. Hubo un muchacho, ¿no?, que ganó el premio Clarín de cuento, ¿no? Y en una nota mostró su simpatía por el gobierno. ¿Sabes lo que hicieron? No le pagaron el premio. Así opera el grupo Clarín, señores, así de sencillo. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de noticias fenomenales. 1. Vuelve y con todo el show del chiste. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Todos los argentinos a Plaza de Mayo mañana a las 18 horas. No al cambio de ubicación de los canales. No al atropello K. 2. Las abuelas y el Nobel. Las abuelas suman apoyo para el Nobel de la Paz. Las abuelas de Plaza de Mayo serán homenajeadas mañana en un acto en apoyo a la candidatura al Premio Nobel de la Paz. La actividad, organizada por el espacio social y cultural Común Arte, se realizará a las 18 horas en el bar esquina Homero Mansi, avenidas San Juan y Boedo. 3. Y arrancó nomás el Año Nuevo Judío. Twitter de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A Hugo Chávez. Hugo, me cuentan que antes de Yom Kippur te encontrarás con la comunidad judía venezolana. Cuánto me alegro. Un abrazo. 4. Llega el esperado mimo mensual para el tanque. Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. Diagrama el córner corto 678. Más que un programa de TV, una compensadora bajada de línea. Quienes no vieron la próxima estación se han perdido un aporte excepcional. La vi como 3 veces porque es una película apasionante. 6, 7, 8 personas había. 6, 7, 8 personas había. Algunas veces en los cines también, que uno va de pronto a las 2 de la tarde. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
estamos un día más de 678. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Sandra Russo, que ayer entre una emergencia. Ante una papa caliente. Sí, una papa caliente, una emergencia musical que tuve. Me salvó el problema y se quedó acá bancando todo el asunto. Poniendo lo que hay que poner. Poniendo lo que hay que poner, que uno nunca sabe qué es lo que hay que poner. Nunca sabe. A Barone, que también le agradezco porque se está portando bien conmigo estos días, nada más. Yo con eso me conformo y estoy feliz. Lo pondré en silencio. Hoy tenemos varios invitados muy interesantes, como Omar Plaini, diputado por el Frente para la Victoria. Gracias. El secretario general del gremio de canillitas, que han recuperado, digamos, el derecho fundamental del canillita, que es poder vender diarios, ¿no? Más o menos se trató de eso. Esencialmente. Bueno, me alegro mucho. Por este lado tenemos a Lito Vitale, compositor, músico, intérprete, arreglador. Tocó en todos lados, no voy a estar molesto con esto. Tocó con todos. Lo he tocado con Cuti Carabajal, con Pat Metheny. Muchos. En el Festival de Montreux. Toqué en un montón de lugares con un montón de amigos y lo disfruté. Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. León Gieco. Por supuesto. Carlos Barragán. Por supuesto. Fundamentalmente. Quería llegar ahí, ¿no? Quería llegar ahí, yo siempre quiero llegar. Muchas gracias. Seguí a lo más alto. Por este lado tenemos al señor Lucas Carrasco. Bienvenido, Lucas. El hombre que tiene el blog República Unida de la Soja. Sos el dueño capitalista del blog, ¿verdad? Sí, el empresario. ¿Cómo da mucha guita el blog? Sí, Aníbal Fernández nos paga a todos nosotros para Pero da para tener así, hay mucho empleado, atrás así hay planta. No, son más o menos 150 personas trabajando constantemente, digamos, en atacar a Julio Blanca, así lo tenemos. Haces bien igual en no traerte sus relojes. No, son varias salas, ¿no? Con distintos objetivos. Y entonces está la gente encerrada, trabajando, como en un spa, trabajando, digamos, enfocándose para atacar al periodismo independiente. No es tarea fácil. Me gusta el... Me gusta. Sí. Bueno, y me falta Pablo Yonto, periodista deportivo, político, experto en periodista clarinólogo, digamos. No. Es el autor del libro La Noble de Ernestina. ¿Se puede conseguir? ¿Te lo volvieron a editar? Sí, en la librería de las Madres, en el Centro Cultural de la Cooperación, bueno, anuncio. No, está bien porque... Está bien, porque... No está en todas las librerías. Plin, no quiero decir. Clarín no te lo vende, si vas así no te lo dan. No. Perfecto. Bueno, vamos al primer informe de la noche, justamente hablando de Clarín, que ya en algún momento a lo mejor no haga falta hablar. Vamos a ver de qué manera Clarín comparaba los centros de tortura con un spa. No sabemos qué le payaba a Clarín en aquella época. Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina, cuando Clarín comparaba a los centros de torturas con un spa. La anatomía entre el país real y el país virtual se da hoy igual que ayer. Este era el país real. Cada uno de los campos de detención clandestina de la dictadura tuvo sus rasgos específicos. Pero la ESMA constituye un símbolo del horror argentino. Allí, miles de hombres y mujeres fueron sometidos a tratos inhumanos y luego asesinados. Durante mi permanencia en la Escuela de Mecánica, pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Llegamos a un lugar y ahí me bajan. Después supe que ese lugar era el Pozo de Arana. Viví lo que es un centro clandestino. Allí se vivía el horror. Se vivía la tortura, la muerte. Se ataba a los detenidos desaparecidos como otra forma de tortura, atados. En otros casos se testimonió que también se los utilizaba para realizar fusilamientos. Estos piletones en los que estamos eran usados para hacer el submarino, ¿no? Un método de tortura que es sumergir la cabeza debajo del agua a los detenidos. En el tercer piso funcionaba la capucha,
Ese era un sector de concentración. Había solo colchones y frazadas. Allí tenían que dormir encapuchados. No podían hablar ni moverse. A veces ni siquiera se les permitía ir al baño. Hay pocos restos de aquellos tiempos, solo algunas camas de metal arrumbadas. Se cree que sobre ellas aplicaban la picana. Me hacen sacar la ropa y me tiran en una cama metálica y me atan a la cama. Me empiezan a aplicar corriente eléctrica, me pique lo que es la picana. Después de este garage hay como un patiecito, ahí hay una escalera que sube cortita y te encontrás la primera celda. Después del garage a la izquierda estaba la sala de tortura. ¿Escuchaban ustedes torturas? Sí, se escuchaba todo. Y este era el país virtual de Clarín. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. Los hombres de prensa invitados por el comando en jefe del ejército pudieron apreciar lo que se calificó como experiencia única en los países que luchan contra la subversión, destinada a hacer posible que quienes se equivocaron puedan rehacer sus vidas. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. En un dormitorio, compartido por 2 reclusas con sus hijos, un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto, dice una joven que se encuentra en avanzado estado de gravidez. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. Me hacen sacar la ropa y me tiran en una cama y me empiezan a aplicar corriente eléctrica, me pique lo que es la picana. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. No lo podía creer, el trato fue más que correcto, dice otra de las reclusas que se presentó en un destacamento policial. El régimen. Esta experiencia se realiza con el directo apoyo de un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados que prestan asistencia a los detenidos y tratan de resolver sus problemas y el de sus familias. Los reclusos fueron unánimes en un punto. En ningún momento fueron sometidos a ningún tipo de adoctrinamiento político o de reeducación en ese sentido. Simplemente se les ayuda a comprender las causas de su actitud y la raíz de sus errores. Pueden dedicarse a los deportes, practicar oficios, disponer de una amplia biblioteca y de la facilidad de adquirir libros por medios de sus familiares que los visitan regularmente. Viví lo que es un centro clandestino. Allí se vivía el horror. Se vivía el horror, se vivía la tortura, la muerte. Bien, yo creo, estoy seguro que ningún diario contó que había centros clandestinos de detención en Argentina, ningún diario describió tampoco un centro clandestino de detención en el año 77, pero acá nos encontramos con una cosa que es diferente, que es una descripción de un centro de rehabilitación o de recuperación como un lugar de fantasía, de esa cosa, ¿no? de cómo estaba amoblado y eso. También es interesante que
de alguna forma estos centros imaginarios eran clandestinos porque no dan dirección, no dicen dónde estaba, dónde funcionaban estos lugares maravillosos para hacer comprender de sus errores a los militantes de la guerrilla o lo que fuera. Ahora, ¿por qué pensás que aparece todo esto en Clarín? ¿Quién dicta? Porque eran operaciones de prensa de los servicios de inteligencia concertadas con las editoriales. Esto se está investigando actualmente en 2 juzgados. El caso más notorio es Editorial Atlántida, hizo muchas de estas operaciones de prensa con los servicios, y Clarín también. Y en Clarín esto tiene un nombre de responsable. Acá estaba Joaquín Morales Solá a cargo de esta sección, y es él quien tiene que dar explicaciones de cómo se logró este acuerdo entre los servicios de inteligencia, porque esta nota salió publicada, además en Clarín, salió publicada en algunas revistas de Atlántida un tiempo después, la misma nota, pero Clarín le dio el formato Clarín. O sea, Clarín le agregó esto, arriba le puso diálogo con extremistas, le puso después que un grupo de periodistas pudo apreciar, en otras notas de otros medios esto no salía. O sea, Clarín editó lo que le habían dado los servicios para mentir a plena conciencia, y esto ojalá algún día responda, entre otros, Morales Solá por esto, ¿no? O sea, la idea no es que fue un grupo de periodistas de Clarín a la ESMA a ver qué pasaba y después mintió, sino que la CIDE o el Ejército les dio directamente una nota y les dijo: publiquen esto. Y les dio la foto. La foto esta que se ve de esa chica de espaldas es una foto entregada por los servicios de inteligencia. Ahora, si yo te pido que me es decir, Clarín sabía de dónde vino esto. Claro. Y esto es lo que se está tratando de investigar. Si yo te pido que me hagas la gauchada de publicarme esto que yo inventé y quiero que publiques, te lo pido a cambio de algo. Sí, silencio, no sé. Son tantos los favores recibidos por Clarín en aquella época. Papel prensa, los 2, Marcela y Felipe, entregados en el 76, y podemos seguir la lista, que habrá que ver a cambio de qué fue. Pero a mí me parece que además algunos periodistas en aquella época de Clarín se habían puesto la camiseta de la dictadura, y esto era simplemente cumplir con algo en lo que ellos, me parece que estaban muy convencidos. ¿no? El aporte que ellos podían hacer, digamos, desde acá no voy a salir a matar terroristas, pero como soy periodista puedo hacer este aporte, digamos. Claro, y además Clarín ya tenía para esa época un periodista desaparecido, Carlos Pérez, que era el director del suplemento cultural. O sea, Clarín sabía que estaba desapareciendo gente. Por eso, bueno, esto, la verdad que cuando uno dice a veces que la prensa argentina en la dictadura debe haber sido una de las peores prensas del mundo en toda su historia, porque fueron años de hacer esto, creo que con estas cosas no queda claro que por ahí anda, si no es la peor. Además, ¿me permitís una cosita? Porque lo leímos ayer, lo volvimos a leer hoy, y de leidita nomás, pero hay un par de rasgos en el texto que dan la pauta claramente, ¿no? En un análisis de discurso muy rapidito, que efectivamente es una información que llegó y que se trabajó ahí, porque dice: los hombres de prensa pudieron apreciar lo que se calificó como un centro modelo de bla, bla, bla. Es decir, se borra el sujeto, no hay nadie que los atienda a los hombres de prensa, no hay ningún interlocutor. Es decir, llegaron ahí y se calificó eso. Y por otra parte, los detenidos que interrogan, en los 2 casos que relata el artículo, se entregaron. Claro. Y lo más interesante es que esa nota explica dónde estaban los desaparecidos. Te da una explicación tranquilizadora de que la gente que estaba desaparecida, los que habían chupado, estaban acá, lo más bien, viviendo tranquilamente, y alguien les explicaba los de sus errores, ¿no? ¿Estabas leyendo algo ahí en esa revista vieja? No, un aporte de un librero de San Martín, de la localidad de San Martín, que el otro día nos alcanzó. Como saben que uno está buscando y rebuscando en hemerotecas, una revista Somos del 2 de marzo del 79, que da cuenta de una reunión de ADEPA. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas, es decir, los dueños de las revistas y los diarios, de las editoriales. Y en aquel momento ADEPA se pelea con Clarín, La Razón y La Nación. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué te crees que se pelean? Por el precio del papel. Por papel prensa. ADEPA, es decir, los compañeros empresarios de ellos, le dan duro a Clarín, La Razón y La Nación por lo que están haciendo con papel prensa. ¿Y qué hace Clarín, La Nación y La Razón?
renuncian a ADEPA. Se van de ADEPA porque sus propios los denuncian. Y ADEPA les acepta la renuncia, pero no los motivos, porque Clarín estaba enojado con ADEPA. Pero lo lindo de esta historia, ¿no?, hoy, es que ADEPA en su texto les pone, cita a un diario de Venezuela, y dice, como señaló días atrás el diario El Nacional de Caracas, el papel para periódicos producido en fábricas canadienses o escandinavas cuesta alrededor de $340 la tonelada. El mismo producto hecho en papel prensa costará 750. La prensa argentina tiene la impresión de que se verá obligada a comprar una cierta cuota de papel a una empresa vinculada con el gobierno sin ninguna razón valedera para ello. Además de perder dinero, los periódicos serán vulnerables a las presiones del gobierno. Bueno, Plaini, cuando ve esto, ¿qué le viene a la mente, a la memoria? El horror que se vivía, porque nosotros los pasamos en los kioscos de diario. Yo le contaba a Sandra que a mí en esa época, en el 81, exactamente en Facultad de Medicina, en el puesto de diario de abajo, me llevaron detenido 24 horas con todas las publicaciones de la revista Humor. Me levantaron directamente y me llevaron, obviamente, averiguación de antecedentes y todo, a un canillita, así como desapareció un compañero nuestro, Miguel Ángel Garaycochea, en la Facultad de Arquitectura. Al gordo lo llevaron, nunca más supimos, o sea, es un compañero detenido desaparecido. El solo hecho en ese tiempo, estoy hablando ya 81, nos levantaban por la revista Humor, que no nos permitían circular. O sea, claramente tengo la sensación, digo, después de que escucho a Pablo, que alguna vez una parte de la civilidad argentina tendrá que dar respuesta de esa complicidad. Y en este caso, periodistas que obviamente son los que tienen que investigar, que informar, no puede ser que no supieran. Incluso la suerte de otros compañeros periodistas, que no fue la misma, porque por esta nota evidentemente estamos viendo que era un lugar acogedor en el que se estaba, donde ahí estaban los detenidos pasándola muy bien. Entonces creo que hay que ir hasta las últimas consecuencias para saber la complicidad de cierta civilidad. Y si se trata de un periodista, tiene evidentemente una doble condena, ¿no? Porque precisamente su tarea es informar, no desinformar y ocultar, que es lo peor, que es lo que está pasando actualmente con este grupo monopólico. Lucas. ¿Sabes qué? Lo que dice Pablo de ADEPA es interesante, porque la evolución de ADEPA a través de papel prensa, Clarín comienza a comprar y a controlar parte accionaria de distintos diarios del país, hasta el punto de que hoy en día ADEPA, que sí está integrada por Clarín y de hecho presidida por Clarín, porque quien la preside, que es Gustavo Vittori, dueño del diario El Litoral de Santa Fe, imprime, el diario El Litoral de Santa Fe se imprime en una planta que tienen en conjunto con el diario Clarín, en la ciudad de Santa Fe. Y a su vez, Vittori no gana plata con el diario El Litoral, de hecho no paga los salarios a los trabajadores, sino que gana plata a partir de la concesión de los puertos privados que tiene en la provincia de Santa Fe. Es decir, esa misma metodología de, a partir de un diario extorsiones y le saco negocios a un Estado bobo, tiene la más absoluta vitalidad y vigencia, lamentablemente, y en un recorrido incluso de la historia de ADEPA y de Clarín, que cita Pablo, se puede entender por qué Clarín se peleó contra ADEPA. Esto es pelearse contra todos los empresarios de diarios del país para 20, 30 años después tenerlos a todos controlados. Claro. Listo, que cuando ves estas cosas, es tremendo cuando hay algún informe que te conecta con aquel momento de la Argentina, porque es increíble lo que sucedió, y también me lleva a pensar lo increíble que es que casi todos los personajes que tuvieron que ver con los grandes desastres sociales políticos del mundo están por la calle caminando, ¿no? Y no hay manera de comprobar, o no hay manera, es completamente positivo que se trate de buscar la manera de que todo el mundo llegue a la verdad y que sean condenados estos personajes, pero es difícil, es tremendo como casi siempre ganan los malos, ¿no? Es como que hay una base en nosotros, que es como que el poder y la posibilidad de manejar masas
nos lleva siempre al lado negativo y al lado más de mierda que tenemos, ¿no? De poseer y de dominar. Y mucha gente, creo que dentro de un montón de diarios y de canales, inclusive de gobiernos en donde uno por ahí no está tan en sincro, hay gente interesante tratando de hacer cosas, pero cuando tienen un poco de poder siempre terminan con el mismo sueño del poderoso, ¿no? Es medio terrible. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera informa CNN o de qué manera desinforma CNN, o se lo digo en castellano, CNN, para quienes no comprendan. No comprenden el idioma. Ay Dios, casi me caigo. Así desinforma CNN. Hace unos meses, Walter Martínez, desde Telesur, reflejó una mentira de CNN que desnudaba la nula seriedad de la emisora. Nótese que arriba están con un listón negro y aquí con un insert, de manera que aparece Telesistema y un logo, están transmitiendo en vivo y interrogando al jefe de los rescatistas chilenos. Y mencionan, por ejemplo, los grandes derrumbes de carreteras como este. Presten atención a esta imagen. Allí es Patricia Llaniot quien entrevista. Nos comunicamos ahora con el coronel Duncan Silva. Él es el jefe del contingente de Chile en Haití, quien está en Puerto Príncipe. Precisamente estábamos observando una fotografía impresionante de uno de esos derrumbes, cómo ha colapsado un paso allí en una carretera. Esto fue en el calor de la información, cuando recién se tenían las primeras imágenes de la tragedia acontecida en Haití. Pero aquí hay unas peculiaridades que vale la pena destacar. CNN comprimió la imagen, puso arriba una barra negra y puso los inserts abajo, es decir, asumió como propia la transmisión. La verdad es que estas imágenes ni son de este drama de Haití, como no lo es esta. ¿Quieren observar acá? Esto dice National Geographic, y este es un terremoto en Japón de hace años. Esa es la manera de informar en medio de este drama. Bueno, pues estamos viendo nuevas imágenes que nos están llegando y podríamos concluir que Puerto Príncipe es una ciudad de escombros. ¿Cuál es la escena alrededor de las instalaciones donde usted se encuentra? ¿Se oyen ambulancias? ¿La situación es de caos? Bueno, parece que las ambulancias va a ser un poco difícil de que se oigan, porque estas imágenes son de Japón y la transmisión la están haciendo desde Haití. En fin, uno no entiende cómo se maneja. Sirve lo exhibido como antecedente para comprender el nivel de chantada y malintención con el que hoy un supuesto experto desde México se refiere a la Argentina. A raíz de este enfrentamiento que ha tenido el presidente o la presidenta de Argentina contra el grupo Clarín, esta decisión o intento que está teniendo de quitarle el control a Clarín de esta empresa Papel Prensa. También en Venezuela se han estado dando casos del gobierno contra los medios de comunicación. En Ecuador también se han estado dando casos de del gobierno contra los medios de comunicación. Y no es difícil pensar que todo esto es en un intento por acallar a estos medios de comunicación. De pronto se convierte en ilegal informar o criticar al gobierno. Está con nosotros Mauricio Rodas, es el presidente de Fundación Ethos desde la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Respecto a ataques a la libertad de prensa, ya no solamente encaminados en la intimidación, en la persecución de periodistas en lo individual, sino también mediante acciones encaminadas a desestabilizar empresarialmente a los medios de comunicación que han venido manejando una línea crítica respecto al oficialismo. Los casos en los tres países, Venezuela, Ecuador y Argentina, son muy claros. En el caso de Argentina, el gobierno ha iniciado un proceso encaminado a deslegitimar la adquisición que en 1976 el grupo El Clarín hizo de un paquete accionario de la empresa Papel Prensa. Y detrás de esta intención del gobierno, muchos creen que existe el objetivo de controlar no solamente la empresa Papel Prensa, sino incluso de la industria del papel para periódicos en general. Aquí vemos una intención generalizada del gobierno argentino por controlar una industria que es vital para la libertad de expresión. Controlar una industria que es vital para la libertad de expresión. Pareciera un guión escrito por Mañeto.
Nada se dice sobre la apropiación ilegítima de papel prensa entre torturas y amenazas, coincidente con los editoriales pro dictadura de Clarín. Y por el contrario, cínicamente, se pretende, en sintonía con la estrategia de la corpo mediática en Argentina, vincular a estos tiempos con aquellos. Y a través de todas estas acciones, Alberto, a nivel regional, lo que estamos viendo es una lamentable reedición de prácticas dirigidas a atentar contra la libertad de expresión, muchas de ellas que también se vieron durante la oscura época de las dictaduras en América Latina durante los 60 y 70. En Argentina recientemente entró en vigencia la nueva ley de medios, también con algunas disposiciones sumamente preocupantes, Reporteros Sin Fronteras elabora el índice de libertad de prensa. Podemos ver que estos tres países han sufrido un deterioro en sus posiciones entre 2002 y 2009. Avisados de la carencia de rigor periodístico de CNN, nos metimos en Internet. Telecentro, lo más. A ver, Reporteros Sin Fronteras. Mapa de la libertad de prensa en el mundo en el año 2010. Aquí está. Los países con color blanco tienen una situación buena. Los países con color amarillo, situación satisfactoria. Los que están en naranja, problemas sensibles. Los que están en rojo, situación difícil. Y los países que están en negro, situación muy seria. Argentina, color amarillo. O sea, situación satisfactoria. Mirá, como en Estados Unidos. Argentina figura en la misma escala que el país de CNN, mientras México, la tierra de la monopólica Televisa, desde donde habla el joven universitario, está en rojo. Y para terminar, las preguntas del día. Habiendo el Poder Ejecutivo enviado a la justicia las denuncias por torturas y complicidad con la dictadura en la adquisición de papel prensa y al Parlamento un proyecto de ley sobre la distribución del papel, ¿en qué parte nota este periodista mexicano de la CNN la restricción a la prensa? Si un juez llegase a aprobar los delitos de lesa humanidad, las torturas, las vejaciones, etcétera, etcétera. Para este periodista mexicano, ¿la Argentina se convertiría en una dictadura? A mí me queda... Hay algo que me parece raro, más allá del tarado de Mauricio Rodas, el experto como un estúpido, ¿no? Que parece que alguien le dio una letra. ¿Por qué llega esa letra hasta CNN? ¿Cómo llega el tipo a armar este informe que favorece ya sabemos a quién, pero desde tan lejos? Porque es un relato internacional, no es un relato local, el de que hay gente que se quiere perpetuar en el poder y hay democracias que una vez que llegaron legítimamente al poder buscan perpetuarse modificando las constituciones. Eso baja. ¿Desde dónde baja? Baja desde Estados Unidos ese relato. Es un tándem, digamos, los tanques de pensamiento de este relato no son los de Clarín. Están en Estados Unidos y están en España, la Fundación Burke, por ejemplo. Eso es lo que yo llamo a veces el relato Vargas Llosa, que tienen como el eje del mal a Venezuela y todo lo que se le parezca, o por lo menos no obedezca a sus intereses, tiene que replicar ese modelo, ese cliché que armaron con Venezuela. Alberto Padilla, este hombre, sí, el conductor, yo recuerdo perfectamente que cuando fue la crisis del Banco Central acá, hacía cobertura diaria y su voz oficial sobre el conflicto era Martín Redrado. Es decir, es un programa con una posición tomada, solamente que, como acostumbra cierta prensa independiente, no dice qué posición tiene tomada. Lucas. Pero además es el bloque de economía y finanzas, ¿no? Ese es un programa que se caracteriza, entre otra cosa por haber dicho un montón de bolazos antes de la crisis financiera, se caracteriza también porque son programas vendidos, ¿no? O sea, hablan de lo bien que le va a tal empresa, y bueno, obviamente, pero me parece que la explicación está también en... Que además es raro, por lo menos le ponen onda y abajo ponen economía y finanzas, ¿no? Porque es una nota
vendida, ¿viste? Pero también es raro, no sé, qué sé yo, capaz que en algún momento empieza la del servicio meteorológico también a hablar en contra del gobierno, ¿viste? Porque ya en el bloque de economía y finanzas que están hablando de libertad de expresión es mucho, pero me parece que está vendida la nota. ¿Sí, Plaini? Sí, yo creo sinceramente que hay que terminar con esto de que la prensa es independiente. No existe independiente, solamente el Club de Avellaneda, no hay independiente en esto. Acá se están jugando los intereses, queda claro cómo actúa la prensa mundial y de dónde parte, del gendarme del mundo, de ahí parten toda la concentración de los medios, juegan en esa función de interés. Y yo siempre recomiendo lo mismo, hay que leer a Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación. Las grandes cosas que llegaron a inventar y a ocultar los grandes medios concentrados de la comunicación. Entonces hay que hablar de esto, como siempre digo, las tumbas de Temisoara no existieron y sin embargo para los medios existían y no estaban. Entonces vayamos a Ramonet, vayamos a Pascual Serrano en la desinformación y a tantos otros que han escrito y vamos a encontrar las razones de esta concentración de medios que desinforma, que malinforma y que oculta, que todavía es mucho peor. No puedo hablar del tema. Perfecto, no puedo hablar. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Que Telesur no está en el cable, le favorece. Telesur se arma para competir contra la CNN. Entonces, que Clarín no ponga Telesur en el cable favorece principalmente a la CNN en español. Es decir, ya hay una comunión ahí, ya hay esto puede ser una devolución de gentileza. Claro. Ahora, qué interesante, estaba pensando, siempre me involucro como periodista y pensaba en los jóvenes también, ¿no? Nosotros no sabemos eso. Los periodistas, desde que tienen uso de razón, y de razón periodística, desde principios del siglo pasado, si querés, cuando era todo precario, cuando existían diarios de editores responsables, donde escribían Borges, César Tiempo, Ulises Petit de Murat, González Tuñón, que escribieron hasta mitad del siglo pasado, o más todavía. Nosotros, adentro de ese cautiverio, si querés, con césped, no sabíamos, los periodistas no sabíamos. Una persona que estudió para periodista no sabe eso, no sabe cuál es su rol. Esto que yo digo me damnifica, pero si yo no me damnifico no puedo acusar. Se salva a Carrasco. Seguramente los que no tuvieron esa posibilidad, pero igual, si trabajaron en medios en toda esta época, hicieron lo mismo, pero no en dictadura. Pero ¿cómo haces para jugarte los huevos? Para ser periodista, primero hay que ser mentiroso. Primera regla, esta le iría frente a un simposio de psicoanalistas y dije, primero hay que ser mentiroso, y de casualidad cada tanto decimos una verdad, o una presunta verdad, porque la verdad absoluta no existe. Esto es un tema para cambiar la estructura del periodismo desde adentro, para cambiar los foros de periodistas, para cambiar la idea de que somos mercenarios. Es posible eso, porque no basta con decir que, digo no basta, no que esté mal, que lo independiente, como ya lo ha descrito muchas veces acá Sandra, lo independiente es una falsedad porque cada uno tiene sus intereses. Está bien, vamos a suponer que los diarios decidan, los medios, decir a quién benefician políticamente. Supongamos que eso fuera sincero. Pero ¿y la mentira? Pueden ser, digamos, desconfesar para quién políticamente juegan y pueden seguir mintiendo en contra de los otros. ¿Es lícita la mentira? La pregunta es, ¿la sociedad es estúpida? Sí. Somos estúpidos porque vos consumís y todos consumimos, vos mismos. Estamos consumiendo eso. Y reaccionamos. Cuando leemos el diario, cuando tomamos el diario, cuando vamos, aun cuando vaya contra el negocio de los canillitas, cuando compramos una revista, cuando nos quedamos frente al televisor, así como ahora están mirándonos a nosotros, estamos allí, laxos, absorbiendo todo lo que estamos diciendo, lo que está diciendo en este caso un señor canoso, como si nada, sin pensar si detrás mío se mueven hilos que producen este mensaje. Bueno, es este muy año cambió la información, yo creo que muy delicado. Yo creo que jugarse, tenemos la dictadura militar muy cercana todavía, y yo creo que mucha gente que se jugó la vida, y se jugó la familia, y se jugó todo, y yo creo que hay un poco de miedo en jugarse, porque el otro día también lo decía el chico que hizo de columnista ahí en TVR, el actor del Abrazo Partido, no me acuerdo el nombre.
que decía, los tipos, ves tipos supuestamente inteligentes. Elia Sheffield es un tipo que yo lo tenía como un tipo inteligente cuando hacía Cable a Tierra en este canal, me parecía un tipo piola, y dice cualquier barbaridad para no perder el laburo. Lo decía así como llanamente, y es verdad. ¿Y qué puede hacer el chabón? ¿Jugarse la vida? Vos decís que sí. Sí, es que hay que hacer eso. Okay. Claro, porque acá parece en un este hecho... momento nadie está poniendo en juego la vida. No, En pero este momento la guita que te... Cuando vos tenés hijos... Yo no lo estoy justificando. La vida no estoy justificando. Entenderlo desde otro lugar. No lo estoy justificando, pero digo, el tipo se juega la posibilidad de mantener a su familia, si dice la verdad. Y como que nadie dice la verdad, o sea, completamente, es como que es un camino bastante difícil de entender. O sea, no, la pregunta que el planteo que vos haces no tiene solución, no tiene respuesta. Habría que distinguir, me parece, entre maneras de pensar y mentiras, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Yo creo que eso es. Uno, por ejemplo, Pepe, que yo trabajé en Cable Tierra con él acá, o sea que también me acuerdo de él en una versión mejorada. Probablemente piense lo que dice. Yo creo que hay mucha, sabes que yo creo que hay mucha gente que vive dentro de un micro relato y que termina convenciéndose de que las cosas son como solamente pueden ser, porque no pueden retroceder, retroceden para adelante. Sí, no puedes. Son como ratas asustadas y retroceden para adelante. Perdón, yo creo que adhería a las ideas liberales que encarnaba la dictadura militar, pero le parecía indecente avalar los crímenes. Pero estamos hablando de otra ideología y otra honorabilidad, me parece. Por eso digo, o sea, se puede ser una persona de derecha, pero esta, como también se puede ser un chanta de izquierda. Ahora, separemos los dos tiempos, porque el de la dictadura es un tiempo atroz, en donde la pregunta vale, supongamos que a vos te obligaran a hacer esa nota vil que leímos, que lo obligaran. Yo no lo haría, Orlando, pero también tengamos en cuenta que, por ejemplo, Feynman, Eduardo Feynman, que es asqueroso, está a favor del gobierno, porque le pagan, obviamente, pero que quiero decir que... Bueno, eso prueba lo que hablamos recién, de mercenarios. Claro, por eso, a mí me parece que la cuestión ideológica... ¿Pero por qué le pagan a él? Es una guita muy mal invertida. A mí me parece, la verdad. Bueno, a mí me parece que es tremendo. No sé si está a favor. No, bueno, digo, el canal. Conduzca, Barragán, por favor, porque es un desmadre. Diputado. Hay un diputado. No, hay un carillita ante todo. A mí me parece que es tremendo, la verdad, anteponer intereses a la dignidad de una persona. Yo no concibo una sociedad donde la mayoría, digamos, antepongamos intereses a la dignidad. Yo creo, sinceramente, creo en la dignidad del hombre y de la mujer, creo en la dignidad del ciudadano, y el ciudadano puede ser periodista, puede ser ingeniero, puede ser vendedor de diario, o puede ser mecánico. Pero la dignidad de un ser humano y las convicciones no se negocian. Entonces yo no lo admito en ninguna instancia, y mucho menos en democracia, porque si no viviera en una sociedad totalmente hipócrita y que no tendría sentido vivir. Claro, uno se podría hacer... ¿Te vas a quedar? En algunas profesiones, y me parece que la nuestra la ubicaría yo en un lugar especial, en algunas profesiones el rol que jugamos impacta tanto en la sociedad que esa responsabilidad por decir la verdad, por cumplir con tu deber, se multiplica. Si un periodista miente, le está mintiendo a la sociedad. Y es lo mismo que si dijéramos que un médico no cura y que un bombero no apaga los incendios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Contar las cosas y dar nuestra opinión. Si empezamos mal el primer paso, que es o mintiendo, ocultando, etcétera, hay algo que en nuestra profesión, la verdad, da vergüenza. Y a mí me parece que aún asumiendo los riesgos físicos, es decir, en dictadura hay que jugarse la vida. La prensa argentina debió jugarse la vida en la dictadura, no se la jugó. En la democracia también, aunque los riesgos no son la vida, los riesgos son perder el empleo, se tiene que jugar el empleo. Los periodistas no pueden decir, miento porque quiero conservar el laburo. No se puede eso. Porque es lo mismo que vas a un médico y te dice, mira, yo lo lamento, no te puedo curar, pues en la clínica me dicen que no te cura. Esa es la vida, igual me parece mucho. Creo que podés, digamos, tener la posibilidad de retirarte a tu casa y decir, bueno, yo saben que no puedo otra cosa. Y me voy. Y claro, te dedicas a otra cosa. Tú desafías la vida. Los mexicanos se juegan la vida. Los mexicanos se juegan la vida en los últimos años. ¿Por qué no nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Hay una cosa que importa, sí, que me parece, para el respeto a los que se murieron, periodistas que desaparecieron, que murieron, que se jugaron por sus ideas, y todos los miles, entre los cuales hay un viejo como yo y hay otros de menos edad,
que pertenecieron a esa generación, de miles de periodistas de todo el país que siguieron trabajando. La pregunta es, ¿cómo haces para trabajar en ese? Primero era una sociedad de miedo, todos eran de algún modo, tenían una libertad ambulatoria, no podías hacer lo que vos querías en esa sociedad. Una cosa es sobreactuar con tu prestigio de periodista, los que lo tenían, en favor de la dictadura, y otra cosa era el silencio. Yo sé de periodistas que pasaban a hacer el horóscopo, o la sección carreras, o la sección espectáculo, yo lo sé, y yo hacía reportajes a figuras del espectáculo, lo conté acá. Entonces, cada uno buscaba el lugar si te lo daban, porque al no verte vos embebido de esa cuestión política, que embebía a los que estaban metidos en política, cambiaba. Cuando vos tenías un cargo, como él recién mencionó a Joaquín Morales Solá, que creo que ayer lo hablábamos de ese tema, que era uno de los editores responsables de Clarín, es otra cosa. En esta situación, hago un ensayo de interpretación y digo, si yo estuviera en Clarín, fuera alguien joven que soñó con estar en Clarín, o en uno de los grandes medios, que soñó, que estudió para estar en Clarín, que le dan una sección en Clarín. Y ahora resulta que en este programa y de otras ventanas, de Libertad están diciendo todas las posibilidades de crímenes de lesa humanidad en las que están complicadas las autoridades del diario, lo que hizo el diario durante la dictadura. ¿Qué pasa por la conciencia de ese muchacho? Tiene una opción, según yo, no, acá en este lugar lo trabajo como un ingeniero que le dice, va a construir un puente, pero este puente se va a desmoronar sobre una ciudad de pobres. Ah, no construye el puente, pero si él soñó con construir un puente, construye el puente y hace abstracción del daño que va a causar ese puente. El periodista muchas veces hace abstracción de ese daño que puede causar con su información. Buenísimo. Me tengo que ir al corte. Pablo Yonto, ¿te podés quedar o te tenés? Me quedo, sí. ¿Sí te quedás? Perfecto, qué suerte. Bueno, así que seguimos con más 678 y con Yonto, que no se va. Ya volvemos. Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de estos eran vanos y que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí.